Hola, ¿qué tal, queridos amigos de nuestro canal Fundación Las Delicias TV? Es un gusto el saludarles en este día y poder encontrarnos para el estudio de la palabra del Señor, para el estudio de esos temas que definitivamente son de nuestro interés y más en estos tiempos que estamos viviendo, momentos solemnes de la historia de la humanidad donde definitivamente debemos estar blindados contra las acechanzas del enemigo, cimentados en la palabra del Señor, cimentados en la roca eterna de los siglos. Es un gusto saludarle. Les habla Dani Zambrano. En esta oportunidad vamos a tocar una temática bien interesante y vamos a hablar acerca de lo que es la verdadera educación y la falsa educación. Y en esta oportunidad vamos a tener un tema que lleva como título ¿verdadero o falso? ¿Cuál es el camino? Pero antes de iniciar, vamos a orar. Así que les invito a que donde estemos podamos tener esa actitud de reverencia para elevar nuestro corazón al trono de la gracia. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por el nuevo día, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque día a día tus bendiciones y tu misericordia se manifiestan en nuestras vidas. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y nos enseñes. Necesitamos entender, Señor, lo importante que es poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Vivimos momentos de muchos engaños, hay una guerra espiritual y solamente cimentados en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Bendice a nuestros amigos que nos sintonizan, los que están conectados al canal y permite que el tema sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, para iniciar me gustaría colocar un versículo como base bíblica, así que les invito a la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de Filipenses, capítulo número 4, el versículo número 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este texto, queridos hermanos, es definitivamente eh, no solamente inspirado por el Espíritu Santo, sino es un texto que nos coloca a nosotros una base muy importante. En medio del conflicto en el cual estamos viviendo, en medio de este conflicto en el cual nos encontramos, necesitamos cimentarnos en lo que es lo correcto, lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo puro. Y eso solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús y también a través de su palabra. Eso quiere decir que cuando nosotros entonces hablamos de formación del carácter, hablamos de la formación de principios, de pensamientos, cuando hablamos acerca de la formación de hábitos que honren y glorifiquen al Señor, pues definitivamente debemos de cimentar nuestra vida en lo que dice la palabra del Señor. En pocas palabras, debemos de ser educados por Dios. Y recuerde que cuando hablamos de educación desde el ángulo divino, estamos hablando que educar es redimir. Pero la pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde el concepto de educación verdadera, que implica redención, hasta dónde el concepto, hasta dónde el principio de la verdadera educación impacta nuestra vida y ha transformado nuestros corazones y nuestras vidas? Estoy seguro que usted conoce muchas personas o muchas familias o muchos hogares o muchos jóvenes o quizás muy cerca de nosotros. Quizás podemos ver entonces cómo existe una especie de dicotomía o contradicción en el hecho de lo que se dice creer más lo que se dice vivir. Nuestros actos quizás no van acordes en lo que decimos creer o lo que decimos profesar. Se supone que debería de existir una armonía. Por eso insistimos en este punto. Entonces, cuando tenemos un conocimiento correcto y verdadero y cimentado y equilibrado y en armonía con lo que dice la palabra del Señor y vivimos conforme a su voluntad, pues nuestro testimonio va a ser verdadero, nuestros actos, nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, nuestro carácter, nuestros hábitos van a decir que Cristo Jesús es real en cada uno de nosotros. Permítame leerles Ministerio de Curación, la página 318, dice lo siguiente: el conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes.
la transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Voy a repetir esta parte, muy importante, escuche muy bien. La transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. En pocas palabras, creo, apreciados hermanos, que debemos entonces comenzar a entender y a valorar el contexto verdadero de lo que debe de ser la verdadera educación en nuestra vida. Para eso, para poder entenderlo mejor, vamos a colocar algunos ejemplos bíblicos. Y el primer ejemplo que quiero presentarles es el ejemplo de Moisés. Usted conoce la historia de Moisés, usted abre el libro del Éxodo, los primeros 2 capítulos y entiende cómo fue el transcurrir, cómo fue el ambiente donde el pequeño niño llegó a este mundo. Se encontraba en una situación difícil, la orden era acabar con todos los niños varones que existían en ese momento, niños hebreos, y entonces la madre de Moisés toma al pequeño, lo coloca sobre una canasta y lo coloca en el río Nilo. Este comienza a ser llevado, los ángeles guardan el pequeño Moisés hasta que es llevado ante la presencia de la hija de Faraón, la cual se encontraba quizás en una de las orillas del río donde había sido acondicionada para que ella pudiera estar allí y bañarse, se encuentra con el pequeño Moisés. Lo toma de las aguas, lo salva de las aguas, lo salva del peligro, pero entonces la hermanita de Moisés que está por allí le dice a la princesa que ella conoce quién puede cuidarle al niño hebreo y va y busca entonces a la madre para que cuide a su pequeño hijo. Y es interesante ver que Dios colocó todo, movió todas las cosas para que entonces, apreciados hermanos, pudiesen entonces el joven Moisés ser instruido, fíjese, los primeros años de su vida por su mamá. Ahora, imagínese por un momento todo el aprendizaje que Moisés tuvo en su vida. Imagínese por un momento todos los principios que la mamá de Moisés pudo colocar en el corazón de él cuando estaba pequeño. Pero fíjense ustedes, pasan los años, luego ya tiene que entregar entonces al joven Moisés a la hija del faraón, y cuando la entrega, pues ella empieza también esa enseñanza, pero en este caso con principios egipcios. Pasaron 40 años y quizás Moisés llegó a pensar, quizás Moisés llegó a imaginarse que su condición era la mejor, que su aprendizaje pues era el correcto, y comenzó entonces Moisés a tratar de hacer las cosas a su manera. Pero Dios tenía otro propósito para su vida. Y es interesante esto porque definitivamente cuando nosotros entramos en la experiencia de lo que significa la educación, la educación de redención de Dios para nuestra vida, podemos encontrar y podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que Dios definitivamente tiene un plan donde comienza entonces a quitar esos principios que están colocados no de forma correcta, a quitar esos hábitos, a quitar esos paradigmas, para llevarnos entonces a un nuevo aprendizaje. Es algo así como decir desaprender lo que tenemos para entonces aprender el verdadero conocimiento. Ahora, ¿cómo ocurre este nuevo proceso de aprendizaje en la vida de Moisés? Mire lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 226. Dice, enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. Ahora vea esto, en la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder, y allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Y este punto me gusta muchísimo, porque fíjense que allí se dice que Dios allí donde colocó a Moisés, en medio de la naturaleza, enclaustrado en medio de los baluartes de las montañas, en ese valle, cuidando quizás a todas esas ovejas que ahora lo hacía, pues entonces dice la palabra del Señor que en ese proceso Dios pudo barrer su orgullo y su confianza propia. En otras palabras, el yo quedó completamente destruido, quedó completamente acabado, y ahora nacía un nuevo Moisés, un Moisés conforme a la voluntad del Señor, un Moisés conforme a la voluntad
del Dios Todopoderoso. Moisés ahora estaba siendo redimido en ese proceso de educación que Dios estaba colocando en su vida. Moisés entonces llegó a ser paciente, reverente y humilde, y la Biblia lo describe como el hombre más manso que habitaba sobre la tierra. Sin embargo, fíjense, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. Ahora, ¿cómo obtiene el hombre un verdadero conocimiento? ¿Cómo tenemos nosotros un verdadero conocimiento? ¿Cómo podemos darle a nuestros hijos un verdadero conocimiento en cuanto a la palabra de Dios se refiere? El hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma a la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, él tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Ahora escuche, si Moisés hubiera dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. Y creo que esto debe de enseñarnos también otro principio. Cuando usted se cree que es capaz, cuando usted cree que puede hacer las cosas a su manera, cuando usted y yo creemos que yo me las sé todas, yo tengo todo el conocimiento, eso ya lo sabía, como dicen algunos por allí, es que yo ya sé lo que tengo que hacer, yo no necesito aprender muchas cosas. Cuando esas cosas ocurren en nuestra vida, cuando nos jactamos de nuestros títulos, de nuestros logros, cuando pensamos que ya yo tengo el conocimiento, que ya yo aprendí todo, o cuando nos creemos capaces de hacer muchas cosas, cuando no dependemos de Dios, pues definitivamente estamos mostrando una ineptitud para tal obra. Eso debe de llevarnos a pensar y a meditar en un punto interesante. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me enseñe, me guíe? ¿Estoy permitiéndome ser formado por la palabra del Señor? ¿Estoy cimentando mi vida? ¿Estoy cimentando la vida de mi hogar, de mis hijos, de mi familia? ¿Mi vida la estoy cimentando en los principios eternos? Recuerde, apreciado hermano, que definitivamente el único que puede ayudarnos, transformar nuestra vida, transformar nuestros corazones y llevarnos a una experiencia completa y plena de lo que significa la verdadera educación, lo que significa el ser educados y redimidos para tener un carácter digno del reino de los cielos, solamente es el Señor Jesucristo. Solamente Jesús puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestro carácter y puede hacernos dignos de estar ante su presencia. Cuando Moisés entendió todos estos principios, cuando Moisés comprendió que la tarea que tenía delante de él no dependía tanto por sus títulos, ni por sus logros, ni por su experiencia, sino dependía totalmente de Dios, allí comenzó Moisés entonces a hacer acto para el servicio para el cual Dios le estaba llamando. Fíjense ustedes que cuando leemos en Éxodo capítulo número 4, el verso 2, cuando Dios le dice que qué es lo que tiene en la mano, qué es lo que tiene en la mano para enviarlo, Moisés no le dice, bueno, Señor, yo tengo experiencia porque en alguna vez en mi vida yo sé lo que es hablar el egipcio, yo aprendí algo de egipcio, yo quizás conozco de artes militares, yo tengo un poquito de conocimiento de estadística. Alguna vez en mi vida, Señor, yo llegué a tener una posición en la cual prácticamente iba a ser un rey. No, nada de eso funcionaba. Moisés sencillamente le dijo, lo que tengo es una vara. Esto es lo que tengo, Señor. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros damos lo que tenemos, que es nuestro corazón, nuestra vida, Dios entonces puede hacer de nosotros, al educarnos y al enseñarnos, puede hacer de nosotros instrumentos útiles para su gloria. Otro ejemplo interesante que también encontramos en la Biblia, donde Dios tiene que educar para enseñar, para redimir, para cambiar y para cumplir su propósito en la vida de este personaje y también así poder ayudar a otros, es cuando leemos la historia de José. ¿Usted conoce la historia de José? Puede leerla ya desde el libro de Génesis 37 en adelante, y también puede leer toda la experiencia en el Génesis 39, pero vemos que José era uno de los hijos, por decirlo así, no uno, sino era el hijo consentido de Jacob, y tanto así que le dio una túnica de colores y sus hermanos sentían ciertos celos por él. Quizás José no se imaginaba el proceso que Dios tenía para con su vida, para luego llevarlo a cumplir un propósito que más adelante el mismo Josué, en Génesis en los capítulos finales, cuando se encuentra con sus hermanos, le dice que ellos pensaron en hacerle daño, pero que Dios tenía un propósito y que él fue enviado
para cumplir el propósito del Señor y así poder salvarles a ellos en ese momento de crisis cuando la tierra en ese contexto o la región donde ellos estaban estaba bajo un azote de hambre. Y Dios salvó al pueblo que él había llamado a ser su pueblo y para que fuera entonces luego a Egipto y allí comenzará la historia de lo que es el pueblo de Israel. Pero fíjense que previo a esto, José tuvo que pasar por muchas experiencias donde él colocó un principio en su vida que lo ayudó a ser el mayordomo de la casa de Potifar cuando era esclavo, incluso a ser el encargado de la cárcel cuando estaba allí enfrentando esta situación después de esa victoria que obtuvo ante la prueba frente a la esposa de Potifar. Y es el hecho de que él colocó en su vida el principio de que solamente Dios era su base, solamente en Dios podía él cimentar su vida y encontrar la victoria. Esta unión con el Señor, esta confianza plena en el Señor, este depender totalmente de Dios, pues le ayudó a tener sabiduría y le ayudó a vencer. Entonces, en medio de la casa de Potifar como el mayordomo, a pesar de la acusación que se le hizo en la cárcel, incluso cuando enfrentó la tentación, José pudo salir victorioso. ¿Por qué? Porque estaba siendo educado por el Señor y aceptó los principios y permitió desarrollar entonces dominio propio y desarrollar un carácter que honrara y glorificara el nombre del Señor. Mi pregunta es la siguiente, queridos hermanos. ¿Estamos permitiendo nosotros ese proceso en nuestra vida? ¿Nuestro carácter dice que Cristo Jesús es real en mi corazón? El libro de Educación, la página 50, dice lo siguiente: nadie puede mantenerse en una gran altura sin peligro. Del mismo modo que la tempestad que deja intacta a la flor del valle desarraiga el árbol de la cima de la montaña. Las fieras tentaciones que dejan intacto al de condición humilde asaltan a las que ocupan las funciones más importantes del mundo en cuanto a éxito y honor. Todos nosotros estamos expuestos a las luchas de este mundo, pero depende de usted obtener la victoria, depende de usted ser más que vencedores, depende de usted y de mí cómo la vamos a enfrentar. Y solamente haciéndolo en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, cimentados en su verdad, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podremos obtener la victoria. La cita del libro de Educación dice lo siguiente en su parte final: pero José resistió igualmente la prueba de la prosperidad y la adversidad. En el palacio del faraón puso de manifiesto la misma fidelidad que en la celda de la cárcel. Y entonces en la página 51 nos dice: José permaneció fiel durante su amarga vida como extranjero y esclavo. En medio de las escenas y los ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano, el culto rodeado de todos los atractivos de la riqueza, la cultura y la pompa de la realeza, había aprendido la lección de la obediencia al deber, la fidelidad en cualquier situación, desde la más humilde a la más encumbrada. Educó todas sus facultades para un servicio más elevado. La lealtad a Dios, la fe en el Dios invisible, constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder, y los brazos de sus manos, dice la Biblia, se fortalecían por las manos del fuerte de Jacob. ¿En qué fortalezco mi carácter? ¿En qué fortalezco mi vida? Mis pensamientos son producto de qué, mi querido hermano. Igual si revisamos la vida de Daniel incluso con ya 80 años siendo probado, él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque su vida estaba cimentada en el Señor. Incluso otro ejemplo más, el ejemplo de Josué. ¿Cómo Josué obtuvo la victoria? Porque él escuchó la voz del Señor, él obedeció y nunca apartó de su boca, o nunca apartó de su mente, o nunca apartó de su vida. Siempre contempló, siempre meditó todo lo que tenía que ver con el libro de la ley del Señor. Todo eso nos enseña, apreciados hermanos, que no era que tenían un secreto especial estos personajes que les acabo de mencionar, era que sencillamente en ellos estaba la realidad, el principio de cimentar su vida en lo que tiene que ver con los principios eternos del Señor, para entonces poder desarrollar un carácter que honre y glorifique a Dios, cimentado en principios sólidos, convicciones sólidas que nos llevan entonces a honrar y glorificar el nombre del Señor. Estos personajes fueron fieles a Dios en todo, obedientes a su ley, conectados con Dios, fieles en las cosas pequeñas, obedientes al servicio y al deber, avanzaban por fe y no se quejaban. Tenían gozo en su corazón, se aferraban a la palabra de Dios y Dios era el fundamento de sus vidas. Ahora, ¿qué sucede hoy? Usted sabe que el campo de batalla es la mente. Usted sabe que el enemigo sigue utilizando la misma estrategia donde le engaña a usted, entonces quiere llevarlo a un plano diferente,
contrario a lo que dice la palabra del Señor, y ahora quiere entonces echar por tierra los principios eternos para entonces llevarnos, apreciados hermanos, a creer quizás y a entender que definitivamente no necesitamos estudiar la palabra de Dios, no necesitamos tener principios en nuestra vida, cuando debe de ser entonces lo contrario. ¿Cómo actúa el enemigo? Ministerio Médico, la página 145, por miles de años, el enemigo ha estado experimentando con las propiedades de la mente y ha aprendido a conocerla bien. Por medio de su obra sutil, está uniendo la mente humana con la suya en estos últimos días, imbuyéndola con sus pensamientos. Y él está haciendo esta obra de una manera tan engañosa que los que aceptan su guía no saben que está siendo guiado por él a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera la mente de hombres y mujeres que éstos no oigan nada más que su voz. El enemigo nos ha estudiado, el enemigo conoce nuestros puntos más vulnerables, el enemigo sabe de lo que a veces somos capaces de hacer, el enemigo se da cuenta cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, cuando perdemos tiempos en asuntos que nos edifican, cuando no dedicamos tiempo a la edificación del carácter, a la oración. Él conoce cada uno de esos detalles. Entonces, de una manera allí engañosa y muy inteligente, si podemos darle ese nombre, nos lleva y nos arrastra a caer en una situación completamente fuera de la voluntad del Señor. Entonces, la batalla es real, apreciados hermanos. El enemigo desea tener el control de tu mente. Incluso, fíjense, los mercadólogos lo saben, los vendedores de pornografía lo saben, los vendedores de drogas lo saben, los músicos, los dueños de TV, los creadores de video, los falsos maestros y más saben que si siembran hoy, mañana obtienes el control. Por eso es que usted se da cuenta que videos de YouTube se reducen a ciertos minutos para poder captar la atención. Usted se da cuenta que algunos videos que colocan en redes sociales se reducen a tiempos muy mínimos para poder captar su atención. Los trailers de las salas de cine son cortos para que puedan captar su atención. Los vendedores de pornografía saben que con una sola imagen pueden entonces sembrar semillas para que mañana la persona genere un vicio y quede enganchada allí. El que vende sustancias nocivas sabe que con solamente algo que se pruebe, algo que se inhale, algo que se consuma, ya con eso la persona queda completamente enganchada. El creador de video, el falso maestro, el enemigo conoce que hoy siembra y mañana obtiene el control. Quizás por eso el Señor nos está diciendo a nosotros en este tiempo que es importante que podamos tener control y cuidado de qué es lo que estamos permitiendo ver y a qué le estamos dedicando tiempo. Pablo conocía de este problema. Y fíjense que en 2 de Corintios, el capítulo número 11, el versículo número 3, él le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, hoy en día ocurre lo mismo, hermano querido. Tenemos la verdad y tenemos una pseudo verdad. Tenemos la verdad del Señor, tenemos los principios eternos y tenemos el camino contrario a los principios del Dios eterno. Y todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones en las cuales usted debe de tomar una decisión. O sirve al Señor, busca del Señor y solamente contempla lo eterno, lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo que tiene virtud, que está en Cristo Jesús y que también podemos conseguir en su palabra. O sencillamente, mi querido hermano, comenzamos a dejarnos llevar por algunas cosas que al parecer no tienen ningún problema y pensamos y llegamos a creer que no hay ninguna situación difícil en la cual yo pueda mezclar la mentira con el error o dejar tiempo para contemplar asuntos que yo sé que están fuera de la voluntad del Señor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Yo puedo colocar un ejemplo también. David pensó que los gigantes que podían allí no amenazar su vida estaban afuera. Él pensó que era Goliat, quizás los otros gigantes por allí, hijos de Anac, que dice la Biblia que él también destruyó. Pero David no pudo vencer cuando se enfrentó a un gigante que estaba allí todavía latente y que quizás él no había permitido que el Señor terminara todavía de controlar todas estas cosas, porque cuando usted va a 2 de Samuel 11, usted se da cuenta que el rey que tenía que estar en la guerra sencillamente se encontraba durmiendo en el palacio. No quiero entrar en algunos detalles, pero algunos dicen que, bueno, se encontraba ocupado, pero lo cierto es que la Biblia dice que él se paró ya en la tarde, después de haber descansado, después de haber dormido, y comenzó a caminar por el palacio, y cuando se enfrentó
a Betsabé, ese gigante que estaba dentro de él, no pudo él derrotarlo y más bien terminó ese gigante derrotándole a él. Usted conoce el resto de la historia. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque muchas veces, queridos hermanos, no hemos permitido que el Señor pueda terminar de establecer esos principios plenos que deben de existir entonces en nuestro corazón y deben de existir en nuestra vida. También podemos colocar como ejemplo la fiesta de Baal Peor. Cuando usted lea ya en Números 25, usted se encuentra con que las hijas de Moab, instigadas entonces en este caso por el falso profeta Balán y el rey Balac, entonces las introducen en el campamento y ellas comenzaron a engañar entonces a los hijos de Israel y terminan llevándolo allí a la apostasía en el Jordán. Y murieron casi 40,000 príncipes de Israel. ¿Por qué? Porque fueron engañados, fueron seducidos, fueron atraídos y se dejaron llevar por lo que contemplaron, por lo que vieron y llegaron a pensar que no había ningún problema en mezclar la verdad con la mentira o permitirse participar de asuntos que Dios ha condenado. Dios ha dicho, no puedes participar de ellos, no los toques, no los mires. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos permitido situaciones como esta? Y nos ha llevado entonces a creer y pensar que, bueno, no hay ningún problema en darme ciertos gustos o permitirme ciertas cosas en mi vida. Podemos colocar un ejemplo más y es cuando Cristo es bautizado. Fíjense el contraste con todos los ejemplos que ya hemos visto. Eh, Jesucristo es bautizado y allí cuando sale del Jordán escucha la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y luego es llevado al desierto para ser tentado. Y allí en el capítulo 4, versículo número 3, Satanás se aparece y le dice, ¿no? Si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres ese quien yo acabo de escuchar, si en verdad eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Jesucristo estaba presentando aquí, apreciados hermanos, un argumento sólido, único y la base verdadera para poder vencer. Cuando nosotros entendemos y creemos quiénes somos delante del Señor, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos enseña, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios sea real en mi corazón, sea real en mi vida, solo entonces comenzaré a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero fíjense que el enemigo siempre actúa de la misma manera. Le dijo a Eva, con que Dios te dijo, le dijo a Jesús, si eres el que dice ser, y a nosotros también nos dice lo mismo, ¿no? Con que Dios te dice que no puedes hacer esto, no puedes participar en aquello. Es verdad que tú no puedes hacer esto. Es cierto que tú tienes normas y principios que no te dejan vivir como viven las demás personas. Es verdad que tienes que obedecer cuando los demás tienen libertad. Y ahí entonces entramos en una polémica y caemos en un territorio en el cual debemos de entonces discernir muy bien para no caer en la trampa del enemigo, para poder entender que la vida cristiana es una batalla y en esta guerra no hay descanso. Y para poder también entender que el esfuerzo tiene que ser continuo y perseverante. Entonces, solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. Le pregunto, hermano querido, ¿qué propósitos está usted allí colocando en su vida? ¿Qué propósitos está usted allí colocando en su corazón? Recuerde, estamos hablando de redención, de salvación y de vida eterna. Estamos hablando, mis queridos hermanos, que definitivamente lo que yo permita en mi vida, eso va a dar fruto. Permítanme leerles un texto más de la palabra del Señor y vamos al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios y vamos a leer allí el capítulo número 23. Proverbios, el capítulo número 23, vamos a leer este texto, pero en su primera parte. Versículo número 7. Dice lo siguiente, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vuelvo a leerlo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y creo que esto debe de llevarnos a pensar. ¿Qué cosas hay en mi pensamiento? ¿Qué cosas hay en mi corazón? ¿Qué cosas están guardadas en mi corazón? ¿Qué cosas están guardadas en mi ser? ¿Qué estoy permitiendo yo que llegue a través de las avenidas del alma? Recuerde, a través de lo que escucho, a través de lo que miro, a través de lo que como,
a través de lo que puedo palpar, a través de lo que puedo leer. ¿Qué cosas estoy permitiendo yo que están llegando y están llegando al lóbulo frontal y están entonces cambiando allí mi razonamiento por emociones? Todos me están llevando a ser arrastrado por la concupiscencia de la carne. ¿Qué estoy permitiendo yo que se forme dentro de mi cerebro para que comience a desarrollar acciones, para que estas acciones se vuelvan reales y para que entonces estas acciones se conviertan en hábitos? ¿Y qué estoy permitiendo yo que está literalmente educando mi mente fuera de la verdad del Señor? O pudiéramos hacer la pregunta más directa a nuestro corazón: ¿quién soy yo? Recuerde que el Hijo de Dios debería ante esta pregunta, responder: pues yo soy un hijo de Cristo, yo soy un hijo de Dios, perdón, soy salvado por Cristo Jesús, soy renovado por Cristo, soy transformado por el Espíritu Santo, soy un siervo del Dios Altísimo. Y eso implica muchas cosas: su carácter, su vida, sus hábitos, sus pensamientos, todo su ser. Alaba y glorifica el nombre del Señor. La mente, apreciados hermanos, no lo olvide, debe de ser disciplinada, educada y formada, pues hemos de servir a Dios de un modo que no congenie con nuestras inclinaciones naturales. Hemos de vencer las tendencias al mal que hemos heredado y cultivado. Nuestro corazón debe recibir educación para llegar a ser firme en Dios. Debemos entonces contraer hábitos de pensar que nos capaciten para resistir a la tentación. Debemos aprender a mirar hacia arriba. Debemos comprender en todo cuanto ellos atañen a nuestra vida diaria los principios de la palabra de Dios, que son tan elevados. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento deben concordar con esos principios. Todos deben ser puestos en armonía con Cristo y en sujeción a Él. Ahora, ¿cómo son mis pensamientos? ¿De dónde nacen mis pensamientos? ¿Qué los estimula? ¿Qué los motiva? En nuestro próximo encuentro vamos a hablar acerca de cada uno de esos elementos, imágenes, sonidos y cosas que están afectando nuestra vida y que están permitiendo entonces que se generen quizás actitudes que no son las de un hijo del Señor. Recuerda el texto que leímos, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y eso solamente lo encontramos en Cristo. Cuando Cristo es real y pleno en mi corazón, entonces todo mi ser va a alabar y va a glorificar su santo y divino nombre. Le pregunto una vez más: ¿dónde está colocando usted su corazón? ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién nos está educando? Que el Señor le bendiga y que podamos reflexionar y pensar y entonces tomar la decisión correcta. Y no olvide, la mejor decisión es por Cristo Jesús. Bendiciones para usted. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender y entender tu plan redentivo, tu plan de transformación de nuestra mente, tu plan de cambiar nuestro corazón, Señor, tu plan de permitir que el Espíritu Santo nos dirija para poder entonces vivir como siervos dignos del reino de los cielos. Perdona nuestros pecados, redime nuestra vida, Señor, cambia nuestros pensamientos y ayúdanos a entender que solamente cimentados en ti y educados por ti podemos alcanzar la salvación y podemos alcanzar la vida eterna. Bendícenos, bendice a mis amigos. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios te bendiga.